Adriana Buscamoro. Digo, Adriana Buscarolo. Es que ese es mi nombre. Si, Ay, si ya lo sabes, ¿para qué lo preguntas? No hay que aclararlo ya. La gente te conoce, el público te aclama especialmente porque anoche tuvimos la otra entrega del Met Gala, que yo me imagino que ya todos los dominicanos, señores, nosotros estamos adelante, ya todos sabemos de qué se trata. Y anoche vimos que tuvo un tema, una temática súper especial que a mí particularmente me encantó y siento que la cultura del arte y la moda lo necesitaba. Abunda un poco más, Adriana. Bueno, ayer tuvimos una gran noche porque básicamente el Met Gala son los Oscar de la moda. Entonces, lo interesante fue el tema de este año que fue basado en el punto del tailoring black style. Esto ha sido inspirado en el libro de Mónica Miller de 2009, Slave to Fashion, y acá el punto interesante sobre todo es reflejar un tanto lo que es el black expression a través de reunir 300 años de historia basados en el punto específico de lo que es el sentir del danismo, el black El dandy. dandyism, ajá. Entonces, acá estamos hablando de que es una expresión. Aplatánalo, Adriana. Bueno, fíjate, desde Nueva York en Harlem en 1920, 1930 empezó a sentir la cultura afroamericana que tenía que conseguir su propio espacio. Entonces, acá estamos hablando de una mezcla de cultura, estamos hablando de autoexpresión, individualismo, empoderamiento y también una parte muy interesante que en el factor cultural también se siente como esa esencia de la personalidad del dandismo, que es esta persona extravagante, arriesgada, de estas personas que llegan a un espacio y se hacen sentir. Lo divertido de esto, que cuando estamos hablando de expresiones culturales, ¿cómo se traduce desde el punto de vista de la moda? Hay personas que se fueron en marcos de referencia, hay otras personas que fueron netamente conceptuales, otras que fueron extremadamente hacia lo seguro, pero sí es interesante si lo analizamos desde el punto de vista artístico. Artísticamente hubo muchos momentos icónicos para la moda, pero quiero primero, para comenzar, sobre todo conversarles acerca de los co-hosts, que sabemos de que cada año Ann Sí. Wincher elige a diferentes anfitriones. Me encantó la selección de este año. Ay, a mí también. Totalmente. Pero no sé si se dieron cuenta que LeBron James no asistió. Él estaba. Lo que pasa es que ellos ahora mismo están en playoffs. Digo, ya LeBron no tenía juego No, ayer. él le escribió justamente en X diciendo que se había lesionado en el último partido, no asistió, pero tenemos también a Lewis Hamilton, Bello. tenemos a Pharrell Williams, a Coleman Domingo, que también me encanta, y a A$AP, que la verdad es que este cuarteto fue bastante interesante, sobre todo como el dandismo habla de ese factor individual, por eso es que el Tailor for You A era ver, el código de Que vestimenta. tengo Pero a ver, entendido, ajá. Adriana, perdón, que va mucho más allá porque los afroamericanos en esa época utilizaban esto y el suit o zoot suit, Ujú. que es el famoso traje ese, precisamente para llamar la atención, para que los blancos tuvieran que mirarlos, porque había mucho racismo en esa época. Entonces es como que, ok, tú no me vas a mirar, tú me vas a ignorar porque yo soy negro, mírame la ropa, las plumas, lo que tengo puesto, tú me tienes que mirar obligado. Que siempre tenía, que se caracterizaba mucho porque era una confección con muy buena terminación, con muy, de como muy buena costura, de buena alta costura y Exacto. sastrería. Y Eso es fue mucho que, de lo que vimos anoche claro, también. y es que estamos hablando, como estamos nombrando 300 años, estamos hablando hasta las boinas en referencia a las panteras negras, estamos hablando de cadenas, de relojes, de sastrería, De de sombreros, sombreros, de lo que son las sombreras. capas y muchos abrigos en pieles. O sea, eso es Ujú. interesante Broches porque de también. verdad que estaba muy enriquecido el tema. Y no necesariamente cuando a veces sin querer es muy literal, a veces se desvirtúa un tanto. Esto era muy gráfico y muy fácil de representar. Y no era tan dramático como en otros que es más teatral. Entonces siento que tal vez por eso visualmente gustó más. Yo creo, y por ahí va mi pregunta, desde que supe que venías, Adriana, quería hacerte esta pregunta. Yo siento que el Met Gala, al ser un evento tan creativo, tan artístico, tan conceptual, ¿verdad? Y que cada año hay un tema, hay años donde se pierde completamente la esencia. Y de verdad la gente no lo entiende. Yo creo que no lo entiende, el público no lo entendemos muchas veces y el que va menos. Y entonces tú tienes como que allá, como que una diversidad como confusa de lo que está pasando. Pero creo que este año se entendió. Hasta cierto punto tú puedes decir, bueno, fue muy básico,
porque era mucho de traje, de tela de traje, ¿verdad? Ujú. Pero creo que hacía que todo se viera homogéneo y eso creo que lo hacía ver mejor. O sea, visualmente yo siento que el Met Gala este año se Parecían que vio todos iban al mismo como lugar. que todos entendieron el punto, entendieron el mensaje. ¿Tú lo ves así? Y no solamente que te secundo, es que además también siento de que desde el punto de vista de comunicación pudieron desde lo que es la audiencia que está a la espera de esta gran noche, le involucraron de una manera mucho más asertiva. Recuérdense de que la selección de los temas normalmente tiene una inspiración literaria de la parte de la literatura, buscan siempre esquemas en donde se le da el dress code a los invitados que posteriormente, luego de esta gala benéfica, es en donde hacen la apertura de la exposición en el Met Museum. Entonces, ahí tú estás involucrando muchos factores que me dan como pie para mencionar de que a pesar de que no se está buscando algo homogéneo, sí se necesita no caer en la tendencia de explicar demasiado el tema o explicar Sí. demasiado el traje porque ya pierde el efecto. Ujú. La idea es que sean este tipo de presentaciones en donde no necesariamente yo, conociendo la referencia, pueda Ujú. tener un alto criterio en qué se basaron. Claro. Entonces, en este año lo hicieron y lo manejaron bastante bien. Vamos Hable- con los chicos. Claro. Con los Hablemos, hosts. exacto, hablemos un poquito de cuáles fueron esos, porque en Met Gala normalmente siempre más que es como te gusta o no te gusta, es Sí. como acertó o no acertó a lo que es la Ajá. temática. Correcto. ¿Cuáles vienen siendo esos aciertos que dices? Evidentemente tenemos a Pharrell Williams, que el fue director co-host. creativo Ay, yo lo de Louis la moda masculina de Louis Vuitton. Él pudo hacer referencia al clásico traje completamente con un tailor head to toe perfecto. Bella. Estamos hablando de 900 perlas incrustadas en ese blazer. Siento que también las propuestas de Louis Vuitton fueron sumamente sólidas, como también las de Tom Brown, pero luego vamos a hablar acerca de los diseñadores. En cuanto a Coleman Domingo, amé la referencia de André Leon, que era la mano derecha de Anne Wintour, porque Ujú. sobre todo cuando tenía la capa quedaba mucho a coro, quedaba mucho ese azul que también hace mucha referencia en el libro, sobre todo razón por la cual la alfombra era azul. También me gustó muchísimo cuando destapa la capa, que vemos ese juego entre texturas sumamente arriesgado, irreverente, de lo que fue la marca Valentino. También tenemos a Lewis Hamilton, que me gustó mucho la Pero ya va, boina. ya va. Pero ya va, ya va, ya va. Espérate. Vamos con el señor Domingo. A mí Ajá. me pasó con él lo que me pasó con Zendaya, que yo sé que luego la vamos a mencionar, Ajá. que es que ya ellos han puesto la vara tan alta Sí. en otros eventos, en otras premiaciones, en otras El alfombras nivel de rojas, expectativa de too que much. mi expectativa era como que, ok, Met Gala y el dandismo, o sea, ese hombre, y más que él es Sí, él negro, es dandy. él es o sea, dandy de en por su sí. daily basis, él es ese un es su tipo... estado normal. Yo dije, él va a romper, y para mí fue como que un día más de domingo. No estuvo mal, tampoco me sorprendió tanto. No sé si ustedes qué pensarán, Paloma y Yamel. Yo sentía también que era más como, porque era el conceptual, o sea, como que al él querer, a mí me gustó cuando yo vi el traje el primero, yo no tenía tal vez contexto de lo que él quería hacer, pero sí entendí una referencia como muy gospel, muy de lo que era Sí. la mayor expresión que se tenía, sobre todo en aquel momento, de los afrodescendientes, los afroamericanos, era el gospel y usaban este tipo de La capa del traje, coro, esas tú dices. caves, Se Sí, va. y sí, esa sí. era su máxima expresión en ese entonces. Entonces, era hace una vez y todavía lo es. Entonces yo sentí que como que desde que vi eso, sentí como él quiso hacer algo teatral. Sí. Luego, con el cambio de look, fue tan completamente diferente a lo que yo me hubiese imaginado que iba a haber debajo de esa capa, que también me sorprendió. Yo sí puedo entender lo que dice, lo que quiere decir Soy Cris. Chris, pero es que iba a decir vívelo con Chris. Yo te iba a decir ya @vívelo con Chris. Ok. Lo que quiere decir Chris, pero no sé si es porque era más el concepto detrás y el significado de lo que tenía, lo que él tenía puesto versus a la ejecución de lo que vimos. Ah, mira, esa es otra perspectiva muy chula también. No, y no solamente eso, sino que también muchos apuestan por estos trajes transformación, Ujú. que no solamente lo vimos con Colma Domingo, también lo Sí. vimos con el de la Fórmula 1. Ese me encantó también. Sí, Está ese chulo. estuvo súper bien y además que siempre detrás de esto a veces hay conceptos de lanzamientos, etcétera, y Ujú. obviamente es a través de su película que quiso promocionar. Pero lo interesante es que si
analizamos un poco lo que es la moda masculina, era el momento estelar para destacarse. Era un propósito muy alegórico a lo masculino, pero con el punto de cómo tú atajas la personalidad, que más adelante por eso es que aplaudo el valor de Maluma. Bad Bunny, porque Me pudo encanta. hacer una traducción. Por eso es que Tailor for You, es decir, Exacto. cómo tú aplicas el dandismo a tu estilo. Y eso es lo que realmente se tiene que aplicar. Y aplaudir sobre todo porque se hace uso y recurso del tema. Que no necesariamente te tienes que ir a la obra literaria, que eso es importante porque hay personas que literal sacaban Sí. personajes Sí. y otras personas referencias de la época. Pero ambas cosas estaban chéveres. Ambas son Claro. válidas. Sí, ambas son válidas. Y a mí me gustó mucho el que lo personificó, que se fue a la época, que era un costume definitivamente, porque eso cuesta trabajo. Claro. Es más fácil tú coger algo de ahora y llevarlo a un toque de dandismo. Entonces, yo como que me lo disfruté mucho todo. No, y del último de los invitados queda A$AP, de los co-hosts, que A$AP es el director creativo de Ray-Ban y me gustó mucho a pesar de que el traje era Yo no sabía que completamente A$AP negro. Rocky es el director de Ray-Ban. Y además, sobre Wow. todo, no sé si te fijas de que en los laterales de la pasta del lente tenía justamente grabado como para hacer un motivo especial de la noche. Ahora, A$AP Rocky, tanto Lewis Hamilton, que me encantó de que haya sido completamente blanco. Para mí, el de los hosts, él fue mi favorito. Sí, ¿no? Y además también con el broche, que es sumamente característico. Yo creo Ese que hombre todos es muy acertaron. apuesto, déjenme Súper decirles. apuesto. Él es muy elegante, lo veo bien, está bendecido por papá Dios. A$AP. No, Luis. Ah. Además de que después de una noche, después del día anterior en Miami, me sorprendió verlo el otro Sí, día del como Grand Prix a Miami y directamente a New York. Sí. directamente a New York, como en su otra faceta completamente, que viene siendo como un fashion icon que es Lewis Hamilton. Sí. Me pareció espectacular. Continuamos con algunos de los aciertos o desaciertos que vimos en el Met Gala 2025. Bueno, luego de pasar para los anfitriones, entendemos de que un gran momento también fue la llegada de Diana Ross, porque la realidad es que estamos hablando de personalidades emblemáticas de la cultura afroamericana. Sí. Y tengo que reconocer, pese a que esto sea polémico, que también la noche daba una templanza para los afroamericanos porque no se Sí. sentía el esfuerzo que podría hacer quizás, vamos a ponerlo de la siguiente manera, como es un sentir, estamos hablando de que si no, las personas podrían caer en la tendencia de personificar un estilo. Ellos son el estilo. Ajá. Entonces me gustó mucho de Diana, Me que además gustó. que tenía un La vi. sombrero con plumas, un vestido ceñido Blanco, corte sirena plateado. en pedrería y una gran capa en donde en la capa tenía los nombres de sus hijos y de sus nietos. Yo sentí que Amé. cuando ella entró fue como Tenía llegó 22 mamá. años, tenía 22 años sin asistir a un Met Gala. Wow. Seguro por O sea, el tema fue. Eso quiere decir, claro, evidentemente, La por el motivó. y también que su hija se dedica a la moda y le dijo, mamá, de hecho, lo escuché en los comentarios, mamá, por favor, no puedes dejar de faltar. Tú eres dandismo. A mí me encantó Sí. ella, la verdad. Sobre wow. todo por lo icónico. También Steven Wonder fue, o sea, yo siento de que también hay mucho valor emotivo de celebración. Es una oda al Black Expression. Y eso para mí, yo creo que también involucra una parte emotiva. Y creo que lo llevaron a un siguiente nivel donde fue muy lindo. Ujú. Incluso para los que no somos de esa comunidad, que venimos del afroamericano, uno se sintió conectado con esa emoción, como con esa celebración. Ay, cuando toqué Latinoamérica. Ay, ay. Nosotros rompiendo siempre Ya hablaron todo de el tiempo, Shakira, all the hablaron de time. Shakira, No, ya. no hemos hablado de Shakira, pero vamos a comenzar un momentico por Ok. Zoe Saldaña, porque de Ay, verdad les puedo sí. decir qué Espectacular. orgullo tan Wow. grande ver una pieza tan magistral. O sea, estamos hablando de que este traje, Amén. justamente de Tom Brown, que acá es en donde pasa lo curioso. Tom Brown tuvo realmente una gran noche, porque la mayoría de los mejores vestidos para mí vienen de este diseñador. Y lo interesante que pudo hacer fue una gran estructura, destacando las siluetas más emblemáticas de la sastrería y tenía la gran elección del microflequillo, que me parece que fue lo que le dio el toque perfecto. Y era un vestido, era un traje que funcionaba a 360. La parte de atrás con el lazo, los detalles De de... una peluca, Adriana. Sí, Sí, claro, sí, claro. Pero fue demasiado acertado
la elección de pies a cabeza de Zoe. Para mí zapatos, ella todo. fue un 10 de 10. Pudiéramos Amé, hablar amé. de Génesis Suero, que fue Divina. el estilismo por Reading Reading, Pantaleón. sí. Cabe La destacar amé que también. me emocioné mucho cuando vi a Génesis por el diseñador que le hizo el traje, José Martínez. Yo lo conocí hace unos años. Él es un muchacho muy joven. Yo tengo que llevarle unos 2 o 3 años. ¿De Es decir, aquí? tiene menos dominicano. Es decir, que él tiene menos de 28, 27, con muchísimo talento. Lo conocí, no recuerdo ni por qué persona en común. Recuerdo que lo seguí en las redes sociales y vi un poco de lo que eran sus dibujos y dije, wow, tú eres un muchacho con mucho futuro. Y poder ver que personas como Reading Pantaleón apostó a un talento joven dominicano para darle esta Vida, oportunidad y vida a un personaje que estaba representando, en este caso, Génesis Suero, de una manera espectacular. Si pudiéramos describir un poquito. Bueno, lo que de vimos. hecho, para mí el traje de Génesis es como ese marco Ay, de me gustó referencia a mucho. New Orleans, porque Ajá. estamos hablando que Te lo juro. ella, me gustó mucho cómo entremezclaron la personalidad sexy, elegante de Génesis con un escote bastante pronunciado, un sombrero sumamente dramático. Estamos hablando que el traje tenía todos los elementos, incluyendo hasta el broche que tenía la flor de Bayahibe. O sea, es decir, creo que Mira qué belleza. de esa manera es como las personas pueden evaluar, porque además de que se veía bonita, lógicamente cuando tú haces honor a tus raíces, que Exacto. lo estamos viendo en diferentes maneras, como ya habíamos mencionado con Bad Bunny, ahí tú ves que realmente tú no estás aportando algo al tema, sino que por encima de eso estás mostrando quién eres a través del tema. Y para mí ahí hay un factor explosivo. Déjame decirte que me siento muy orgullosa de que Génesis fue una de mis favoritas. Ujú, Y lo hermosa. lograron Pero el un año equipo pasado de gente también. nuestra. El año Sí, pasado. pero yo no sé por qué esta vez para mí fue como que perfection. Sí. Yo quiero pedirle disculpas a nuestro público y a Adriana, porque yo necesito preguntarle de las Kardashian y yo siento que ellas tienen suficiente atención 365 días del año y como que en el dandyism mejor vamos a darle atención a tal vez la cultura afroamericana, pero necesito hablar de Kendall, Kylie y Kim. O sea, 0 de 10 a las 3. 0 de 10. Gracias. Algo que está Podemos seguir. pasando Estaba constantemente linda. con las Kardashians es que para Lo mí, mismo. seguir forzando la barra por lo estético y desaprovechar el uso y el recurso de bastantes, por no decir millones de diseñadores que con la Que tienen a exposición su mediática que tienen ellas pudieran lograr, es triste. De hecho, inclusive me atrevería a decir que desvirtúa mucho la esencia del Met, porque a pesar de la polémica siempre detrás, háblese Kim Kardashian sacando vestidos de Marilyn Monroe, saliendo completamente vestida de negro, utilizando un corset que no la deja ni respirar, todo eso es, digamos, tema de conversación mediático, pero detrás de eso, si no fueran las Kardashians, sean sinceras, Exacto. ustedes estarían hablando No. acerca, y ese es el Bueno, problema. pero es que eso Pero es ya va, parte de ya la va, ya va. cultura pop Claro. de Hollywood. No, Uno habla en de eso muchas queda de ellas claro. por eso, ¿no? En esta ocasión. Pero no hablamos por el aporte a lo que es la elección de los O conceptos sea, ¿tú que te utilizan. pareció que Kim no estaba bien? Kim estaba de Porque las ella tres estaba fue la bien. más bonita, evidentemente. Lo único que tengo que reconocer es que para mí, dentro de todo, sigue siendo safe. Porque si hablamos de factores completamente teatrales, tenemos que hablar Claro. de Janelle No, Monáe, claro, tenemos que hablar de claro. Demi Moore. O sea, Claro. ahí es en donde yo digo, ellas pueden utilizar un montón de cosas. Claro, son Ok, lindas. No, ellas siempre van a primar, o sea, lo que parecería por todos los años que uno tiene siguiéndola, es que para ella lo más importante es ser Mostrar la el más cuerpo. sexy Sí. Sí. de la noche, punto. Esa es su Pero las limita. prioridad, exacto. Es como yo quiero ser linda y sexy. Bueno, sí, no, porque por ejemplo, Kylie en una ocasión se vistió Ha de sido la única de vez. Louis Vuitton y esa vez ella de sexy no tenía nada, la vez que fue con la gorra y un vestido que parecía de novia y demás. Lo que yo siempre he notado, en lo que estoy de acuerdo con ustedes, es que ellas siempre, el objetivo de ellas, más que llevar el tema, la temática correctamente, es como que voy a sonar por un esfuerzo de fashion súper extra. Son las chicas del salón que rompen las reglas, pero son las más populares. Y en ¿no esta entiendes? ocasión, Kim Ujú. Kardashian
sí tengo que hacer esa defensa. A mí sí me pareció que ella estaba A mí me on gustó theme y mucho. estaba en la temática. Me gustó mucho. Para mí fue más de lo Eh, mismo, de Kim. Bueno, Nalga afuera, barriga afuera, teta afuera. Pero No, hombre, había no. muchas no, Yamel, ella no tenía la barriga no, afuera ni las no. nalgas afuera. Tenía un amor, pero escote era un corset pronunciado en la cropped. espalda. Sí, No. pero ahí había muchas personas con corset que también tenían las tetas apretadas. Claro, o sea, claro, ojo. claro. No. Estamos totalmente de acuerdo. También hay que señalar de que nosotras las vemos con un ojo crítico porque siempre hay como Sí, porque- detrás de esto una cosa de que si forman parte o no forman parte y esa ha sido como siempre la sombra de ellas. Vamos con las que no se nos puedan quedar, chicas. Ay, por que el favor, tiempo Demi aprima. Moore, necesitamos hablar de un Tom Brown en donde quisieron utilizar el simbolismo, el mayor simbolismo del dandismo a través de la corbata. Ella está utilizando literal una gran corbata. Ese es el traje, eso es lo que estamos esperando del Met. Increíble. Yo no lo había entendido. A mí me espectacular. encantó. De Yo no hecho, lo había entendido, pero me había originalmente, gustado, estaba A mí, chic. exacto. originalmente ellos iban a elegir por una sastrería clásica y menos mal Pero que bella. dijeron, vamos a utilizar uno de los elementos más simbólicos del dandismo y esto es magia pura. Sí, Señor, porque es pero- que la descripción tal cual, a veces cuando dicen que tienes que Wow. ir formal, en inglés se dice black tie. Ujú. Entonces ella su vestido era El una black ejecución exacta de lo que sería un black tie, o sea, una corbata negra clásica. Y su vestido completo básicamente estaba haciendo una referencia a como si era una gran corbata que la cubría a ella. Y me encantó que se entendió por el hecho del aro que le cubría atrás. Como que la tela continuaba. porque por gracias detrás a de Dios, su porque si no cabeza, era que era así. para que tú entendieras que es como tú vienes a hacer el lazo Ok, para hacer un... pero yo quiero que me digan la verdad. No, Adriana está bien, perfecto, pero Yamel y Cris, ¿ustedes de una vez vieron la corbata? No, No, yo no lo entendí. Ay, qué Yo no lo alivio, entendí. porque yo dije que bella Y está, no me gustó. la amé, pero no tenía ni Ahora que lo idea. entendí, sí. Pero Claro, ahora, por eso ella es diseñadora y estilista. ¿Cuánto aquí. le damos a la corbata? Me Le damos gustó, me un 10. gustó, me gustó. Ok. Ahora, ¿qué tenemos? Dentro de las referencias, por ejemplo, Gigi Hadid se criticó un poco porque no De se na, de entendía na. de que ella se inspiró en una una cantante famosa que de hecho era una recreación casi literal celda. Sí, de sí, un sí. vestido. Pero no me lo explicaron, es el tema. Por eso, porque la crítica es que cuando lo tienes que explicar demasiado no funciona. En el Claro. caso, por ejemplo, de Zendaya, que era un traje sastre Déjame poner Zendaya. completamente impecable, porque hay que hablar de Perfecto, lo impecable. perfecto. Ahora, ¿qué pasa? La inspiración era Bianca Jagger cuando se estaba casando y el problema que sucede acá es que también hay un detalle, ¿no? Porque Tom Brown, de nuevo, brilló en la noche, Uf. pero quizás, de acuerdo a las expectativas, como mencionaste con Man Domingo, Zendaya, cuando apuesta por algo más teatral, porque viste bien en su día a día, Pues yo le he cuando visto con ese apuesta a traje algo más Zendaya antes. teatral, es más aplaudida. Sin embargo, de pies a cabeza, impecable. Lástima de que había otra celebridad vestida, pero estoy hablando Yo te iba a decir, idéntica. ¿qué? ¿Cuál? Idéntica, Ana. No. Sí, idéntica. mírenla. Es una Ana pena. Sawai, Bueno, que se llama. señores, mujeres al borde, A ver. si Zendaya le pasa, ¿qué nos queda a nosotras que compramos en Zara? Wow. no. Bueno, pero son cosas que pasan, Qué sí, fuerte. hasta en la alfombra. Menos mal que Pero Zendaya en llegó de Met Una primera. Gala. estaba por Louis Vuitton y la otra estaba con Dior. Zendaya andaba con Louis Vuitton y Ana Sawai, que es una actriz, ella apareció con un diseño de Dior que era demasiado, o sea, que parecía Sí, lo está mismo. bien, pero es como que, bueno, el que compré, el que me llegó. Porque Ajá. el de Zendaya, la costura, la alta costura, estaba super tailored, que no sé cómo, señores, perdón, cómo se dice eso en español. Entallado, entallado. Gracias, mi jefa entallado. bella y su traductor. entalle Pero era es que espectacular. Dior y El Louis Vuitton están al entalle, mismo nivel. Exacto. Sí, pero mira cómo le quedaba. No Sí, es no, el no. diseño, sino más bien cómo le quedaba a Déjame ver Zendaya, la Pero tal diferencia. vez más ella, entallado. ella quería, she wanted to go for that. ¿Tú entiendes? Ella tal vez no quería estar tan ajustadita como Zendaya. Ese es un look también. Nada, ella Ajá. andaba El como cuerpo dos también mellizas. ayuda y los 2 metros también. ¿Ustedes se Bueno. acuerdan del grupo Outkast? Ajá. De los 2000 en TV, qué sé yo qué. Por cierto, el cantante de Outkast estaba ahí, él era el que tenía el piano detrás. Ajá. ¿No Ay, lo ¿el vieron? piano detrás? Claro, es el cantante de Outkast que cantaba Hey, ya, hey. Ay, señor, Oye, ¿ustedes no pero veían Cris, ¿tú MTV? cantas bien? El punto es, mi amor, que ese grupo Outkast, que Juan Rizzi me está diciendo que sí se acuerda, se vestían a sí mismos para sus videos que eran muy famosos en Anda. MTV. Y entonces yo lo vi igualito, un video de Yo te Outkast. voy a decir algo, para mí las dos estaban perfectas y el tema del entalle, sí es verdad, una mujer con un buen cuerpo entallada se va a ver como que más coqueta,
Pero si tú te pones a verlo, ese es un look. Es probable que ella lo quisiera más recto. flojito, más Correcto. recto. Porque también está de moda y también se vio cool. Nada, mana, que se tiren Adriana- una foto juntas. Y, Chévere. y Cardi Claro. B, o sea que Me tiene gustó. orígenes Es que ella es latinos. dandy, pues, o sea, esa es su Exacto, por personalidad, eso, ¿qué les digo? precisamente. Ella tiene orígenes, sabemos, latino, Ella es de aquí, mi dominicano, amor. pero realmente ella tiene todos los rasgos de un afroamericano Correcto. estándar, o sea, que le pega a esto. El verde Sí. como que me chocó un poco, pero creo que el pelo, el peinado, Pero me parece que ella se inspiró muchísimo en los 80 como Doja Cat y eso me fascina, porque recuérdense de que teníamos 300 años, no necesariamente te tenías, o sea, tú podrías utilizar cualquier marco de referencia y creo que no fue tantas las personas que hicieron ese uso de los 80, pocas, entre ellas Cardi, y me pareció que fue extremadamente acertado y sobre todo el make-up, Eso te iba a el decir. peinado. El pelo. Divino, porque fue lo que le Salió dio lento de el contacto. contexto. Wow. O sea, A mí me gustó y también encantó. yo no sé si ya Karen ya por logró comunicarse con ella, pero Ay, yo en sí la sé mañana que estábamos hablando de la eso. estaba llamando para decirle que si ella no le iba a dar las gracias por copiar la idea de la sombrilla. es que lo de la sombrilla es algo que se ha visto mucho. En verdad, eso no Sí. fue iniciativa de ninguna de las dos. Bueno, jefa Karen lo publicó, que Mi dijo amor, que le tú no lo dieran habías aplausos. visto. Tú no lo habías visto No antes. sé, No, no pero recuerdo, bueno, por favor. de eso estábamos hablando en la mañana y eso era risa y risa porque nos estábamos imaginando a Cardi B hablando por teléfono con la Yapor. Ay, Manny, ¿qué Mándame fue? la sombrilla. Dime. Sería de verdad Pero eso un está momento súper épico. cool. como próximo Las persona. latinas, ¿cuándo llegan? De las latinas. Ay, Ya, bueno, ya, hablemos ya. de Shakira. Ay. Shakira, te quiero. que no le Pero, inviten ya la próxima. Shakira, te quiero. Wow, ya me la Pero sacó. no lo estamos logrando. No, never. Shakira, de verdad, Pero es verdad, no pega una, no señores. pega y da rabia porque uno la ama. Lo tiene todo. Entonces, amarla y no... Es que ella no se ama a sí misma. Bueno, aparentemente es el estilista Pero es que no pega quien una. no la está Pero amando que demasiado. lo cambie, hermana, porque ella Mi no amor, lee los pero tiene Le comentarios. ojos. está haciendo... Sí, es una cortina. O sea, ella una es una nota cortina discordante rosada. en ese lugar. Horrible. Entonces es imposible que tú me digas de que hay un punto de referencia. Nada. Es que es lo Yo que te lo iba a pe- hace peor. Yo te iba a preguntar eso, que si es que yo no vi alguna corbata ahí o qué. No. ¿Y tú Porque sabes lo peor? Yo Que- dije, ¿era de Barbie? ¿De qué era? ¿Sabes lo ¿Qué? peor? Que ese vestido se ha visto anteriormente Sí. porque nuestra querida Oh. J-Lo, para los Globos de Oro, Ah. Sí. en la alfombra roja del Bueno, 2024, o y sea, no ejecutado hace mucho. 10.000 veces. Y estaba bellísima la J-Lo. También vi uno muy parecido que utilizó Nicki Minaj, que le voy a buscar la imagen para que lo vean en Instagram, las que nos sigan @mujeres al borde RD. Que por cierto, si te acabas de sintonizar, estamos hablando con Del Adriana Boscarolo, que es nuestra experta diseñadora y estilista del Met Gala, que es como, bueno, los Oscars de la moda, ¿no? Ujú, correcto. Fíjense que dentro del marco también de los latinos, bueno, lo hemos mencionado, pero por encima Bad Bunny estuvo impecable. Ay, lo amé, lo haciendo amé. la referencia de la Uf. pava, del sombrero tradicional de Puerto Rico. Y la cartera. Me Dios parece mío, lo amé. que ahí es en donde tú entiendes cuando estás dominando, no porque sea el Met. En el Met lo celebras, Ay, pero ay, cuando ay, ay, mira eso. dominas en realidad tu estilo. Porque no va a haber circunstancia que te intimide. Fíjense de que para cualquier persona, Wow. casi es la obligación de llevarlo en el marco de la inspiración sin poner ese toque mágico de tu personalidad impregnado en el atuendo. Y él lo hace siempre. Pero fue increíble. Y ponerse ese sombrero típico de Puerto Rico. Se La llama pava, baba, ok, la- pero la pava. pava, pava. La pava. whatever. La La esposa pava del de pavo. Prada, La de esposa del Prada. pavo. Pero Porque, es mi que amor, está eso fue espectacular. un traje Prada. Incluso, El Adriana, bolso. él usó el saco como un poquito cropped y él usa Ay, mucha ropa así. Sí. Él usa ropa con el ombligo afuera. Es verdad. Mira, Y yo, eso es nada más a él que yo lo he visto en eso. Ay, yo Bueno, yo lo he aplaudo visto, en la pero a él le queda moda bien. lo que es el factor de la honestidad. Amén, Sí. amén. Cuando las personas presentan en su concepto algo honesto por encima del triunfo o no, uno tiene que darle bastante aplauso a las personas que apuestan por la autenticidad. Y él, si tiene algo, es que sabe hacerlo. Pero déjame decirte algo, por eso es que yo, cuando la gente dice, bueno, si tienes que explicarlo, en el caso del Met Gala, para mí es muy particular. Sí es bueno leer, Sí, investigar un sí. poquito acerca del Correcto. tema, de la Correcto. temática, de los diseñadores, Para de la entender. historia, si uno no está particularmente muy familiarizado, porque eso te ayuda a entender mejor. Porque, por ejemplo, para una persona que no esté familiarizado con esa parte de boricua, de la pava, de cómo se viste Ujú. Bad Bunny, de qué significa el bulto y demás, no lo va a entender tanto, no va a significar lo Eso sí. mismo. Imagínense la Entonces, importancia. es muy bueno leer. Vamos a hablar de Rosalía.
Rosalía, bueno, Balmain, la verdad es que, miren, yo con Rosalía tengo temas. El vestido era un vestido blanco. Sí, hace referencia de lo que puede ser Una silueta. escultura. No, pero sí, pero está la estructura. Pero de igual manera, yo puedo entender lo que es menos es más, pero ahí me faltó de tanta sobriedad, me faltó un factor wow. Lo mismo también que tengo que ¿Y hacer dónde está la mención. inspiración del tema? Búscamela, Sí, yo ahora te la doy, pero Ah, de ok. igual manera no Era funcionó. como una escultura de aquellos años. Sí, pero el problema es que está muy bajito. O sea, es decir, en pocas palabras, yo les puedo asegurar que ya luego para finalizar, que obviamente vamos a hablar de Janelle Monáe, eso es la muestra gráfica de la diferencia cuando tú estás vistiendo para una celebración completamente Claro. artística y cultural. Correcto, Y correcto. cuando sin querer ese vestido, como otros vestidos, por ejemplo, Anne Hathaway, muy bonita, pero ella podría a estar en cualquier premio evento. con eso. Yo no entendí. Entonces, a veces uno se queda, no porque estén mal, sino de que uno se queda con las ganas de Dime. ver ese momento show. Y aunque estaba vestida de Carolina Herrera, Anne Hathaway, No, pero es que no- haciéndole recurso como a la clásica camisa blanca, No, faltó pero ese no era, todo. era un Met Gala. Claro, faltó A ella no todo. le luce Pero eso. jefe, usted se ha puesto esa ropa sin el collar de Harry Winston, pero usted Mi esa amor, yo misma tengo ropa como se la 5 pone. camisas de esas, son clásicos, eso no es para esto. Miren, y Maluma y J Balvin, cerrando con los latinos, me parecieron exquisitos porque realmente mostraron también un punto en donde sentí como el aspecto pintoresco latinoamericano. Entonces, la selección completamente mucho. irreverente, además también, la esposa de J Balvin y Marc Top. Jacobs estaban estelares. Pero sobre todo ellos dos estaban espectaculares. Muy bien logrado. Y Sabrina Carpenter. Sabrina Carpenter, ella hizo algo súper cómico. ¿Ya fue Porque ella? entonces, escúchenme, le dice Pharrell Williams, mira, Sabrina, tú mides muy poquito. A ti no hay que ponerte pantalón. Y esa fue la decisión basados en la estatura de Sabrina para Es que ella no se puede colocarle, sobrecargar. correcto, Con para el pelo colocarle. basta. Sí, pero ella parecía en sus una- conciertos sale así mismo. Espérate, ella parecía Esa es una su ropa de sus conciertos. Exacto, Aparte, sí. antes de irnos a la pausa, les quiero comentar que es como dice Yamel, en sus conciertos me parecía que ella iba a cantar una cosa más. Me dejé quitar esos 2 trapos de ahí iba y cantaba. Y otra cosa es... Ella tiene mucho vibe de Dolly Parton. Y otra cosa es que ella parecía una ringleader. Aquí hay el Symphony Circus. Yo diría, del Met Gala ella va para el circo. Ella parecía que iba a cantar como con esta película, ¿cómo era que se llamaba? La de que fue de Sé cuál es que circo. tú dices. Ajá. Que está Zendaya. Ajá, Zendaya. bueno, Y anyways. Georgina Gio, no sé si fue que no se pudo vestir y llegó con la pijama, no entendí. Dios mío. Dios mío, Mira, ¿qué le vamos pasó a a la esa pausa niña? porque me da dolor de cabeza hablar Con de ella. tanto money. No, Dios.